Zenón de Sitio fue el fundador de la escuela filosófica del estoicismo, que se basa en la idea de que la virtud es el único bien y que debemos vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza. Zenón nació en el año 334 a.C., en Sitio, una ciudad de Chipre, que en aquel entonces era una colonia griega. Su padre era un comerciante que le inculcó el interés por la filosofía al mostrarle los libros de los sofistas. Zenón viajó a Atenas cuando tenía unos 20 años, después de que su barco naufragara y perdiera toda su mercancía. Allí se interesó por la filosofía y estudió con varios maestros, entre ellos Crates el cínico, Estilpón el megárico y Genócrates el académico. De cada uno de ellos aprendió algo, pero no se conformó con ninguna de sus doctrinas. Zenón fundó su propia escuela en el Pórtico Pintado, Stoa Poikile, un lugar público donde impartía sus lecciones a sus discípulos. De ahí proviene el nombre de estoicismo, que significa la filosofía del pórtico. Sus discípulos más destacados fueron Cleantes, Crisipo y Antípatro, que continuaron y desarrollaron su pensamiento. Zenón murió en el año 262 a.C., según se dice, al estrangularse a sí mismo después de romperse un dedo del pie. Zenón estableció algunos principios fundamentales que guiaron el desarrollo del estoicismo y que influyeron en muchos pensadores posteriores. Algunos de estos principios son: la lógica es la herramienta que nos permite conocer la verdad y distinguir entre lo verdadero y lo falso. La lógica estoica se divide en tres partes: la dialéctica, que estudia el lenguaje y los razonamientos; la retórica, que estudia el arte de persuadir; y la gramática, que estudia las reglas del lenguaje. La lógica estoica es famosa por su teoría de las proposiciones y los silogismos, así como por su introducción del concepto de implicación. Según los estoicos, las proposiciones son las expresiones lingüísticas que pueden ser verdaderas o falsas, y los silogismos son los razonamientos formados por dos proposiciones llamadas premisas y una conclusión que se sigue necesariamente de ellas. La implicación es la relación entre dos proposiciones que consiste en que, si la primera es verdadera, la segunda también lo es. Por ejemplo, si llueve, entonces está mojado es una implicación, porque si es verdad que llueve, también es verdad que está mojado. La física es el estudio de la naturaleza, que es una expresión de la razón divina o logos. El logos es el principio ordenador y creador de todo lo que existe, y se identifica con el fuego, el destino, la providencia, la ley natural y Dios. Todo lo que existe está determinado por el destino o la providencia, y nada sucede por azar. El mundo es un todo orgánico y armonioso, regido por una ley racional e inmutable. Los seres humanos forman parte de ese todo y tienen una chispa del logos en su alma, que les permite razonar y actuar con virtud. La física estoica se basa en la teoría de los 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra, que se combinan para formar los cuerpos materiales. El fuego es el elemento más activo y sutil, y representa el principio vital y divino. El aire es el elemento más pasivo y denso, y representa la materia inerte. El agua y la tierra son elementos intermedios, que representan las cualidades húmeda y seca respectivamente. La ética es la parte más importante de la filosofía, ya que nos enseña cómo vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás y con el cosmos. La felicidad consiste en actuar conforme a la razón y aceptar lo que nos sucede con ecuanimidad. La felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud interna. Debemos seguir nuestra naturaleza racional y social, y no dejarnos llevar por las pasiones o los deseos irracionales. La ética estoica se basa en el concepto de oikeiosis, que significa apropiación o afinidad. Según los estoicos, todos los seres vivos tienen una tendencia natural a preservar su existencia y a buscar lo que les conviene. Esta tendencia se manifiesta en diferentes niveles, según el grado de racionalidad de cada ser. Los animales irracionales se apropian de lo que les beneficia a ellos mismos. Los seres humanos se apropian de lo que les beneficia a ellos mismos y a los demás, y el sabio se apropia de lo que le beneficia a él mismo.
a los demás y al orden cósmico. La virtud es el único bien, y el vicio el único mal. Todo lo demás es indiferente, es decir, ni bueno ni malo en sí mismo, sino que depende de cómo lo usemos. Debemos ser indiferentes a las cosas externas, como la riqueza, la salud, el placer o el dolor, y solo preocuparnos por lo que depende de nosotros, como nuestras opiniones, decisiones y acciones. La virtud se basa en el conocimiento de lo bueno y lo malo, y se divide en 4 tipos: sabiduría, justicia, fortaleza y templanza. Estas virtudes son inseparables y suficientes para alcanzar la felicidad. La sabiduría es el conocimiento de las cosas divinas y humanas, y el arte de vivir bien. La justicia es la disposición a dar a cada uno lo que le corresponde, y a cumplir con nuestros deberes sociales. La fortaleza es la firmeza de ánimo ante las dificultades y los peligros, y la capacidad de resistir al miedo y al dolor. La templanza es el dominio de los deseos y las pasiones, y la moderación en el uso de los placeres. El sabio es el que va conforme a la naturaleza, es decir, según la razón y la virtud. El sabio es libre, autárquico, imperturbable y benefactor. El sabio no teme a la muerte, ni a los dioses, ni a nada externo. El sabio se basta a sí mismo y no necesita nada más para ser feliz. El sabio es un modelo ideal al que debemos aspirar, aunque sea difícil o imposible de alcanzar. El sabio no solo sabe lo que debe hacer, sino que lo hace con perfección y constancia. El sabio no solo se preocupa por su propio bien, sino que también contribuye al bien común con su ejemplo y su ayuda. El sabio no solo acepta con resignación lo que le sucede, sino que lo abraza con alegría como una oportunidad para ejercer su virtud. Estos principios fundamentales establecidos por Zenón sentaron las bases para el estoicismo, una filosofía que tuvo una gran difusión y relevancia en el mundo antiguo y que sigue siendo una fuente de inspiración para muchas personas en la actualidad. Entre los representantes más famosos del estoicismo se encuentran Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, cuyas obras nos han transmitido las enseñanzas de esta escuela. Séneca fue un escritor, político y tutor del emperador Nerón, que escribió cartas, tratados y obras dramáticas sobre temas morales. Epicteto fue un esclavo liberado que se dedicó a la enseñanza de la filosofía en Nicópolis, donde fundó una escuela. Su discípulo Arriano recogió sus lecciones en 2 libros, las Disertaciones y el Manual. Marco Aurelio fue un emperador filósofo que escribió sus Meditaciones, como un diario personal, donde reflexionaba sobre sus deberes y sus problemas. El estoicismo nos invita a vivir con sabiduría, dignidad y serenidad, sin dejarnos perturbar por lo que no podemos controlar, y a contribuir al bien común con nuestra conducta virtuosa.